pagar, no pasa nada. Pues gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en esta tarde. Me da mucho gusto poder verles nuevamente. Algunos de ustedes tengo la bendición de pues ya conocerles de algún tiempecito. Otros me han hospedado en su casa y siempre les recordamos, o bueno, les recuerdo con mucho cariño, hermanos. Me da gusto poder verles. A otros tal vez será la primera ocasión que medio les veo, porque ahora con el cubrebocas pues nos vemos la mitad nada más, ¿verdad? Y la verdad es que luego si nos topamos por fuera y ya cuando nos acostumbramos a ver nada más los ojos, no nos reconocemos muy bien. Pero de verdad espero que en esta tarde pueda ser de bendición, sea un instrumento en las manos del Señor para edificación de su iglesia, para edificación del cuerpo del Señor y pues bueno, que sea un tiempo bien aprovechado y sobre todo también, como decía hace un momento el hermano Jorge, ¿verdad? No defraudar esa parte en la que tanto el Señor primeramente como el pastor Macías pues nos ha dado la oportunidad de estar en esta tarde con ustedes. Entonces, pues bueno, esperamos en el Señor que este tiempo, como hemos dicho, sea de bendición. Hermanos, quiero invitarles, ustedes tienen su Biblia abierta en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, que es donde vamos a tener la meditación en esta tarde. Y sin duda alguna nos encontramos, bueno, al final de cuentas siempre ha sido algo muy notorio, y es que a lo largo del tiempo, a lo largo de los tiempos, la iglesia del Señor siempre se ha visto atacada. Y es que siempre también, sin duda alguna, la verdad es algo lo cual Satanás tratará de frenar, de disipar de alguna otra manera. Pero nosotros, por la gracia del Señor, hemos llegado a estar en donde estamos. Y como el apóstol Pablo lo decía, somos lo que somos también única y exclusivamente por su gracia. Pero en ocasiones vienen diferentes circunstancias, diferentes adversidades, y no solamente emocionales o circunstanciales, sino que también hoy en día tenemos que ser muy conscientes de la lucha que hay con el Evangelio, en contra del Evangelio y la perseverancia de sus santos en la verdad. Porque si hay algo que está siendo puesto en duda hoy en día, es la verdad o la veracidad del Evangelio, y es nuestra responsabilidad permanecer en la verdad y entonces poder defenderla, no solo defenderla, sino compartirla y aferrarnos a ella. El Señor Jesucristo establecía y nos decía, ¿verdad?, que la única manera de ser libres es a través de la verdad, puesto que Él mismo decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En un mundo con tantas opciones, en un momento en el cual vivimos con tantas oportunidades, con tristemente diversos evangelios y muchas oportunidades para que aparentemente el hombre pueda escoger el evangelio que mejor le parezca o que mejor se le acomode, pues entonces esto sin duda alguna ha sido una artimaña de Satanás. Y hay algo que la iglesia debe de hacer, y es perseverar en la verdad. Hoy quisiera, con mucho respeto, con mucho amor, quisiera animarles, hermanos, porque yo soy el invitado. Entonces yo quisiera, con mucho respeto, poder animarles a través, y tomando la Escritura como ejemplo y dirección, quisiera animarles a que nos esforcemos continuamente a permanecer en la verdad que por gracia hemos recibido, y por gracia hemos sido añadidos por el Señor a este hermoso lugar. Así que para ello quiero que leamos, ya tuvimos el tiempo de leer el capítulo 2, pero quiero leer unos versículos atrás para tomar un poco del contexto en esta segunda carta que escribe tanto el apóstol Pablo junto con Silvano y Timoteo. Quiero que leamos del verso 11 y versículo 12 del capítulo 1. ¿Y qué les parece si lo hacemos de manera unida, por favor? Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, por favor, unidos. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde vamos delante de tu presencia. Mi Dios, reconocemos que tú eres suficiente, eres quien suple toda nuestra necesidad.
Padre, damos gracias por la hermosa iglesia que tú has establecido aquí en Delicias. Gracias, Señor, por haber alcanzado a cada uno de mis hermanos, por haberles atraído, Señor, hacia ti, y has trabajado sin duda alguna a través de tu siervo. Has utilizado, Señor, a su familia, has utilizado el conocimiento que le has proporcionado a tu siervo para poder edificar, para poder aclarar, para poder trabajar, Señor, con cada uno de los miembros de esta hermosa congregación. Y el día de hoy solamente buscamos confirmar ese llamado, el cual has otorgado, la bendición y la oportunidad, la posición en la cual tú nos has puesto, Señor, por pura gracia. Pero también, Señor, queremos reconocer la responsabilidad que hay por nuestra parte, no solamente para esforzarnos en permanecer en esta verdad, sino también para poder defenderla, y también, Señor, para poder permanecer y así poder ser luz y luminares en medio de este tiempo. Así que, mi Dios, en tus manos nos depositamos, rogamos de tu ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu en la interpretación de tu palabra. Guárdanos, Señor, del error. Dirígenos correctamente para trazar tu palabra y que esta misma edifique, santifique, conforte, exhorte, según tú tengas preparado para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La perseverancia de la iglesia en la verdad, este será el título en el cual vamos a estar desarrollándonos. El apóstol Pablo escribe esta carta sin duda alguna agradeciendo por cada uno de ellos y agradeciendo por todo lo que la iglesia había dado como testimonio, un proceso de crecimiento, un proceso de santificación, en el cual, amados hermanos, creo que todo creyente se encuentra inmiscuido, puesto que el Señor nos ha añadido y nos ha permitido ir creciendo poco a poco, y por la gracia del Señor, no solamente en ir avanzando y siguiendo un hombre, o convertirnos en seguidores de hombres, sino que el Señor ha confirmado su palabra a través de sus siervos, a través de la obra de la iglesia, y esto ha dado la certeza y la seguridad de que nos encontramos en la verdad. Satanás tiene una obra muy directa y muy clara la cual desea lograr, y es obviamente entorpecer, porque ni siquiera puede destruir la obra del Señor, y eso él lo tiene más que claro, pero sí buscará entorpecer y hará caer en medida de lo posible a aquellos que han llegado al Señor. Así que Pablo trata de manifestar su agradecimiento en esta ocasión para las iglesias o la iglesia en Tesalónica. Y vean qué hermoso texto en el versículo 11 y versículo 12, el cual quisiera, si se me permite, amados hermanos, apropiármelo en esta ocasión para manifiesto hacia cada uno de ustedes y hacia esta iglesia. Como dije, como invitado y como parte en la amistad que su pastor me ha otorgado y como parte que hemos tenido algunos de los hermanos con ustedes, este sería parte de nuestra oración continua para con ustedes y de la exhortación el día de hoy. Note un poco el verso 11 nuevamente. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este realmente es el deseo para no solamente esta iglesia, sino que tenemos también aún para la iglesia Monte de los Olivos en Chihuahua y para cada congregación que ha sido establecida por el Señor. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha regenerado, el Señor nos ha justificado, el Señor nos ha tomado y nos ha dado ahora, adoptándonos, el título de sus hijos. Y qué gloriosa posición tenemos, amados hermanos. Que dicho sea de paso, yo sé que cada uno de ustedes y yo lo sabemos, pero no es una posición con la cual todo el mundo cuente. Así que por eso, en un sentido, si llego a cansarle, discúlpeme, pero por eso quiero reconocer que la posición que tenemos es totalmente por gracia. Es un don inmerecido. No lo merecíamos, no lo merecemos ni aún estando ahora en el Señor. No hay ni siquiera algo que por ahora pudiera motivar el corazón del Señor para decir, qué bueno que lo elegí. Por eso lo elegí.
por esa virtud que le caracteriza, creo que ninguno de nosotros pudiéramos jactarnos en ello. Pero la iglesia se ve atacada continuamente para no cumplir su propósito y de pronto perderse en lo que ese mundo ofrece. Y en lugar de pronto de poner al Señor en su lugar, ocupa el hombre el propio lugar del Señor, o aún el propio enemigo toma el lugar del Señor, ocupando un lugar que no le pertenece y que nosotros somos responsables de defender y poner siempre o preponderar la obra de nuestro Dios en medio de todo. Hoy lo que voy a tratar de hacer es llevarnos o desarrollarnos un poco tal vez en las cosas más sencillas o que pudiéramos ver como más sencillas y recordarlas para ayuda nuestra. Así que para ello vamos a ir estableciendo algunos puntos los cuales nos van a ir ayudando. Por favor, vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora hay algo muy interesante que el apóstol Pablo va a tratar o trata de aclarar y cuidar con estos hermanos. Aparentemente notamos que hay una doctrina la cual estaba siendo muy enseñada o tratada para con ellos, que era la venida del Señor, que en realidad, hermanos, es donde está puesta toda nuestra esperanza. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses establece, ¿verdad? Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después, en la misma carta a los Tesalonicenses, unas páginas atrás, hablando acerca de la venida del Señor, él decía que tampoco buscaba que aquellos que habían tenido a alguien que había muerto se entristecieran, como algunos que no tienen esperanza, y traía a la memoria la gran verdad de que todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús, éste tiene vida eterna. Y esto es donde toma el sentido para nosotros en toda nuestra fe y en todo lo que creemos, puesto que nuestra esperanza no está puesta ni siquiera en lo que el Señor pudiera darnos en esta tierra, sino en la promesa de su venida, en el advenimiento y por consiguiente nuestra vida eterna con Él. Es donde toma sentido todo lo que nosotros somos. En muchas de las ocasiones Pablo mismo trata de centrar la visión del hombre no en esta tierra, no en las cosas materiales, dando la comparación de que todo lo material se corrompe, se acaba, se desgasta y por consiguiente pierde el valor, aún nuestros propios cuerpos, hermanos. Aún lo que es nuestro propio cuerpo pudiera ser, y ustedes lo pueden ir notando, va envejeciendo, se va desgastando, se va acabando y poco a poco va perdiendo la fuerza, y al cabo del tiempo vemos que ni aún podemos confiar en nuestro propio cuerpo. Nuestra propia salud está en juego en muchas de las ocasiones con lo más mínimo, con lo más sencillo, y ni siquiera está en nosotros el poder disponer de nuestra salud. Así que ni aún en nuestro propio cuerpo pudiéramos confiar, porque todo lo terrenal tiene un fin. Así que no está puesto en ello. No está puesta la gloria en lo que pudiéramos lograr o lo que pudiese lograr esta iglesia y poder enorgullecerse de un número, de una cantidad de personas, de algo que pudiera impactar la ciudad de Lisias y de pronto, ¿verdad?, ser reconocido frente a todos. Ni siquiera es el propósito, sino que buscamos que en todo la obra de nuestro Dios sea reconocida, y nuestra esperanza está puesta en ello, en que algún día el Señor regresará por nosotros. Y de hecho este pensamiento, si nos armáramos de este pensamiento continuamente, nuestro deseo y nuestra mentalidad estaría puesta en estar preparados para aquel día en el cual el Señor venga por nosotros. Ahora explico esto porque, como dije, aparentemente la iglesia en Tesalónica comenzaba a escuchar demasiado acerca de esta enseñanza, el Señor viene. Pero muchos empezaban a ultrajar y a utilizar de manera incorrecta esta enseñanza para sacar provecho de aquellos que confiaban y pensaban que el Señor habría de venir, y esa venida es inminente, como lo sigue siendo al día de hoy. Pero de pronto algunos estaban tratando de sacar ese provecho y engañar para tergiversar y dirigir al hombre conforme al deseo de ese hombre y no necesariamente al deseo y propósito del Señor. Por eso encontramos las palabras del apóstol Pablo en los versículos 11 y 12, cuando establece que el propósito no está dado por un hombre, sino por el llamamiento y el propósito de la bondad
del Señor, hecho a través de su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique en nosotros y nosotros en Él. Así que Pablo trata de confirmar nuevamente: toda la obra tiene que ser hecha para la gloria del Señor y nosotros encontraremos gloria en Él, pero no es para nosotros mismos. Tiene que aclarar un poco acerca de esta hermosa promesa, que, si se me permite, como un pequeño paréntesis, hoy no es solamente una doctrina o no es solamente un pensamiento, sino que todo lo que tiene que ver con la esencia de la persona del Señor y su interpretación, tenemos una diversidad de pensamientos, y muchos tristemente han tomado el Evangelio para sacar provecho de ello para sí mismos. ¿Conoce usted a alguien que con un corazón muy sincero está siendo entregado a todo el desarrollo de una enseñanza, y cuando escucha esa enseñanza de pronto ve que es totalmente humanista, es totalmente egocéntrica, es totalmente centrado en todo lo material? Declara al Señor: tú busca las cosas de este mundo, el Señor te va a dar bendición, te va a prosperar. Y de pronto hay una congregación enorme satisfecha con esas palabras y enorgulleciéndose de lo que Dios quiere hacer conmigo, y olvidando que el lugar es del Señor y no nuestro. Así que la exaltación debiera ser para la persona del Señor y no para gloria nuestra, pues en la pobreza Dios puede glorificarse en nosotros y en la riqueza Dios puede glorificarse en nosotros, pero todo el sentido es que fuimos creados para su gloria. Así que este pensamiento nos llevaría a dejar a vivir para nosotros y nos haría vivir para el Señor. Pero no es extraño que muchos tomen el Evangelio para hacer que los hombres vivan para un hombre. Pero es nuestra responsabilidad, amados hermanos, ser conscientes, tener el discernimiento y la capacidad para poder reconocer cuando Dios se presenta o cuando un hombre se presenta con el título de Dios buscando engañar. Así que para perseverar en esta iglesia, tendremos que cuidar siempre nuestra relación con el Señor. Versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo les hace notar y les reafirma nuevamente, le dice: amados hermanos, no se dejen conmover de una manera sencilla, solo porque un hombre se para frente a ustedes y les dice que tienen que creer o tienen que cambiar una manera de pensar. No dejes que sea el hombre quien te confirme, puesto que nosotros lo sabemos. Efesios capítulo 1, capítulo 3 nos enseña que el hombre ha recibido el Espíritu Santo de Dios y confirma la salvación en el hombre, y es el Espíritu Santo el que da el discernimiento de la Escritura, de lo que es del Señor. Él revela lo profundo de Dios a nuestra vida. Así que no está en un hombre, sino está en el Espíritu de Dios. Y nuestra relación con el Señor es realmente necesaria para perseverar en la iglesia o como iglesia en la verdad. Tenemos que tener esa relación íntima, tenemos que buscar tener esa alimentación continua. Pero si de pronto pensáramos que la única manera de permanecer en la verdad es siguiendo filosofías y personas, esto tarde o temprano nos hará personas conmovibles y no firmes. Segunda carta a los Corintios, hermanos, por favor, capítulo 5. Versículo 6 en delante. Espero no tenerlos espantados, perdón, hermanos, porque yo hablo muy fuerte. Yo sé que el pastor Macías siempre habla bien bonito, tranquilo, paciente. Entonces, espero no los veo así asustados. No estoy enojado, ¿ok? Así enseño, perdón. No quiero que se vayan a espantar, ¿sale? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 en delante. Dice: así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué, hermanos? Serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero la insistencia del apóstol Pablo recae nuevamente en esto. Por tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, o en vida o muertos. No importa la situación en la que estemos en enfermedad, estemos en salud, estemos en la situación que estemos. Si Pablo utiliza ese concepto, dice, aun vivos o muertos, que podamos serle agradables. Así que la insistencia de poder mantener una relación con el Señor se encuentra en permanecer en la verdad, porque es lo único que nos hace mantenernos en santidad, porque es lo que nos hace recordar nuestra carencia delante del Señor y pudiéramos llegar nuevamente que si alguno de nosotros ha cometido pecado, entonces el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, permaneciendo en esa relación con Él. Hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que la convicción que el Señor ha formado en cada uno de nosotros no sea en un fundamento que se pueda conmover, sino que al contrario esté establecido en el Señor, en su obra redentora, en el sacrificio de Cristo, en todo lo que Él ha hecho y ha confirmado a través de su Santo Espíritu. Y entonces ahora sí, confirmados en la verdad, en la obra del Señor, y no en las emociones, no en las riquezas, no en lo conveniente, sino en lo que el Señor y en la obra que el Señor hace de manera interna en nosotros, podamos permanecer en un lugar, aunque ciertamente, permítame decirlo de esta manera, no existe aún todavía una iglesia perfecta, no lo hay. Ustedes quieren conocer en algún día una iglesia muy imperfecta, pueden ir a Chihuahua y pueden ir a nuestra iglesia, van a ver una iglesia muy imperfecta. Pero lo que sí queremos es ser santificados continuamente para ser presentados agradables delante del Señor, entendiendo que la única manera de perseverar en la verdad es manteniendo una relación correcta con Él. No basada, nuevamente, en las emociones, no basada en las riquezas, no basada en las promesas que en ocasiones buscamos recibir, sino tan solo sorprendiéndonos en la obra que el Señor puede hacer en un corazón pecador y lo puede llevar a la santificación y a la transformación para gloria suya en semejanza de su persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabía usted que lo más duro que existe en el mundo es el corazón del hombre? Hay algo que el hombre no puede cambiar. Hay algo que nosotros, por más que nos esforcemos, no podríamos cambiar. Podemos dejar vicios, podemos cambiar nuestra manera de hablar, podemos dejar cosas que nos están haciendo daño o permanecer en ellas. Tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones, aún sin involucrar al Señor. Pero hay algo que el hombre no puede hacer, y esto es cambiar y transformar lo más profundo de su ser, porque es el corazón lleno de pecado, el cual está totalmente pervertido y perdido. Y solo Dios tiene la capacidad de quebrantar un corazón, dirigirle al arrepentimiento, humillarle, restaurarle y santificarle. Solo Dios puede hacerlo. Por mucho que nosotros quisiéramos, Romanos capítulo 3 nos establece, no hay quien busque a Dios. Nos dice que no hay un solo hombre que sea bueno, no hay nadie que pueda brotar algo de sí mismo bueno, sino solo del Señor. Así que por consiguiente el hombre se puede encontrar perdido. Sin embargo, cuando el Señor nos ha traído, hermanos, debemos perseverar en la verdad. Pero para perseverar en la verdad tenemos que permanecer en nuestra relación con el Señor. No podemos tener una esperanza, no podemos tener una perseverancia si estamos lejos de Dios. En Juan 15 usted recordará cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la vid, el pámpano, y por 11 ocasiones repite la palabra permanecer.
permanecer, permanecer. Y él mismo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero también dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, considero que sin duda alguna son tiempos en los cuales son difíciles, como la iglesia lo ha pasado a lo largo de los tiempos. Pero sin duda alguna las diversas enseñanzas y las enseñanzas que levantan y exaltan al hombre mismo están siendo tan escuchadas y tan aceptadas que de pronto la verdad empieza a carecer dentro de las iglesias, y no solo dentro de las iglesias, sino dentro de cada creyente, el cual tiene la oportunidad de convertirse en alguien que comparta y dé a conocer la verdad a otros. Hermanos, que el Señor cumpla su propósito en ustedes, a través de su poder, conforme a su propósito, conforme a su llamamiento, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado a través de vosotros. Pero para ello es necesaria nuestra relación con el Señor. Versículo 3, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Generalmente nuestra imagen de la obra de Satanás o la obra satánica respecto al camino de perdición, pudiéramos verlo en muchos lugares, hermanos. Pudiéramos imaginarnos una cantina, pudiéramos imaginarnos un prostíbulo, pudiéramos imaginarnos un lugar de perdición, diversos lugares y circunstancias que diría uno, sin duda alguna el enemigo está atacando y engañando a la gente en este lugar. Pero ¿sabe cuál es el lugar más codiciado por Satanás? El lugar que debe ocupar el Señor. Siempre, y fue la ocasión por la cual, deseando ser igual a Dios, fue quitado de su posición y condenado por la eternidad. Así que ese mismo deseo es el mismo deseo que trabaja el día de hoy. Y piense por un momento de manera fría, aunque frío hacia afuera y aquí a mí dio calor, ¿verdad? Entonces, pero piense por un momento de manera fría y vea en qué lugar pudiera ver usted que Satanás busca ocupar un lugar el cual no le corresponde. ¿Cree que lo está buscando en una cantina? ¿Cree que lo está buscando allá en un baile donde la gente está borracha, entregándose en sus concupiscencias y haciendo todo lo que ellos quieren? ¿Qué lugar cree usted que busca usurpar? El lugar que le corresponde al Señor. Y de hecho, tristemente, pudiéramos decirlo que lo ha logrado en muchos de los casos. Y claro, el hombre pensando que tiene el control de las cosas y pensando que se exalta él mismo, por consiguiente siendo un instrumento de Satanás, ocupa un lugar el cual no debe de ocupar, el cual debe ser solo del Señor dentro de la iglesia. Es el nombre del Señor el que es reconocido y es su obra la única, suficiente y deseada por nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados, no podríamos estar aquí. Si el Padre no hubiese amado tanto al mundo para mandarlo a morir en una cruz, para ser humillado, para venir y tomar una posición de siervo, si el Padre no le hubiese resucitado, por consiguiente toda obra y todo esfuerzo nuestro, hermanos, no tendría ningún fruto y ningún sentido. Así que nuevamente pensemos, ¿en qué pudiéramos nosotros jactarnos? ¿En qué pensaríamos que la iglesia tiene el poder para conmover la decisión de Dios y tratar de anteponerse y decir, por mi oración, por mi ruego y por mi buen deseo, Dios actuará, quitando su soberanía y su omnipotencia, como si nosotros tuviésemos una autoridad sobre Él, cuando Él es el que actúa por su sola potestad? Nosotros somos sus siervos, nosotros somos su iglesia, nosotros somos sus hijos. Así que nuestra posición al final de cuentas nos dirige a obedecerle
a amarle, a glorificarle, a exaltarle y a sujetarnos a su voluntad en todo momento, buscando que aún en vida el Señor se glorifique en nosotros y aún en muerte, nuestra muerte también le glorifique a Él, siempre permaneciendo en la verdad. Si hay algo que es totalmente claro, hermanos, es el peligro y la verdad de la apostasía. Hombres se levantan, niegan la fe, la rechazan completamente. ¿Es más atractivo un pequeño baile en un púlpito? ¿Es más atractivo un mensaje motivacional para la gente y decirle que todo va a salir bien, que en Él está la capacidad para salir adelante? ¿Es mucho más emotivo y mucho más convincente para que el hombre salga de ese lugar animado para salir adelante en su vida y ahora sí echarle ganas en la semana? Y es como una pequeña píldora que se tomó para tomar energía y salir adelante, pero pensando nuevamente de una manera egoísta solo en el propio beneficio, no pensando cómo puedo vivir para el Señor continuamente, en qué me debo de santificar, en qué debo de cambiar, en qué le puedo servir, en qué me debo de consagrar, qué necesito confesar delante del Señor, qué necesito llevarle continuamente, sino que esta enseñanza dirigirá al hombre a adorar al enemigo y no necesariamente a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esta frase es bien interesante cuando dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, pero ocupa el lugar de Dios. Así que de pronto seduce y dirige las miradas ya no en Dios, sino en sí mismo, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que desvirtúa y hace perder la dirección de una iglesia. No es extraño que el autor de Hebreos utilice entonces esa expresión, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque nuestros ojos deben estar puestos en Él y no en nosotros. Yo, aunque lo puedo decir con mucha confianza, aunque sé que su pastor no es perfecto, porque no lo es, y yo no lo soy, y nadie lo es, pero tiene un nombre en el cual sin duda alguna da un testimonio de la obra de Cristo. De verdad considero al pastor Macías un verdadero amigo, considero un gran ejemplo para mi propia vida, pero aún a pesar de ello, sus ojos no pueden estar en ese hombre. Y lo digo con mucho cariño porque es mi amigo, pero también sé que lo haría de la misma manera con mi persona, porque no somos suficientes y ningún hombre es suficiente como para que usted otorgue toda su confianza y toda su fe en ese hombre que tiene una hermosa actitud piadosa de imitación al Señor. Y claro que sin duda alguna, este hombre pudiera decir, sed imitadores así como yo de Cristo. Pero entonces cuando veamos que es Cristo el centro de todo, entonces vayamos, hermanos, adelante. Pero si no está Cristo, frenen. Y aunque tenga la posición y el nombre que fuese, no lo siga. Digo eso con mucha confianza porque conozco el corazón de mi amigo y de su pastor. Y sé que él busca continuamente agradar al Señor. Y tienen, hermanos, una bendición enorme de tener un pastor como el hermano Macías. De verdad, lo digo sinceramente. De verdad. Pero hay que perseverar en la verdad con nuestra mirada en el Señor. No otorgando la posición y el lugar de Dios a ningún hombre y mucho menos al enemigo, a nadie, sino solo Dios tiene lugar para estar en el trono, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más, hermanos. Nadie más. Seamos conscientes que hoy en día hay apostasía, hay falsa enseñanza y continuamente la iglesia se ve atacada para poder adoptar enseñanzas que exalten a todos menos a Dios. Verso 6 en adelante.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Pero vea una característica. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Señales, prodigios, señales hechos con gran poder, engaño. Pero qué interesante, puesto que dice, pero todo eso es para aquellos, para los que se pierden. Pongamos un pequeño espacio en esta lectura y vamos por favor a 1 de Juan 4. Primera de Juan 4, verso 1 en delante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿qué hermanos? Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que, ¿quién? Que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6, léanlo conmigo por favor, hermanos. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que al final de cuentas la perversitura establece que todo aquel que escucha la verdad. Ahora, es interesante no tomar esta porción y decir, todo aquel que nos escucha a nosotros, porque si no cada grupo, ¿verdad?, con diversa doctrina y enseñanza dirá, no, estos son los míos, ¿verdad? El que me escucha a mí, entonces este es de Dios. Bueno, no se trata que nos escuche a nosotros específicamente, sino que la condicionante está en los versículos anteriores. Todo tiene que ver nuevamente en aquellos que predican y hablan de Cristo. Así que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que confiesa que Jesús es el único sacrificio acepto por el Padre para redención de pecados, todo aquel que ve la esperanza en la obra de Cristo, en el poder de su resurrección, entonces este es de Dios. Y ahora sí, hermanos, tenemos la confianza, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios dice, nos oye. Eso nos da una pequeña advertencia. No todos son de Dios. Y esta verdad realmente nos duele en el corazón. No todos son de Dios. No todos los hombres escuchan y aman la verdad, o son quebrantados por la verdad, o son humillados por la verdad, sino que muchos optarán por guardar su propio egocentrismo, su soberbia, y permanecer en esa posición antes que doblegarse aún ante el Señor. No todos son de Dios. Pero si usted con confianza sabe que es de Dios, amado hermano, persevere en la verdad. La realidad de las cosas es que no se necesita ser un grande teólogo y tener un título, un gran renombre
para poder discernir entre la verdad y poder ejercer un discernimiento y humillarnos cuando entonces estamos mal. Porque por la gracia de Dios es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él nos convence de justicia, juicio y pecado. Él nos redarguye de pecado. Así que la obra del Espíritu Santo la que confirma a nosotros que estamos en la verdad. Y no defendiendo una denominación, y no defendiendo una filosofía o un pensamiento, sino defendiendo la verdad de que solo en Cristo y solo Cristo es suficiente para permanecer y para dirigirnos y el único camino al Padre. Y aunque Juan 14:6 sea uno de los versículos más conocidos, la verdad de las cosas es que muchos han tratado de utilizar esto como un puente para decir, claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo exponen de esa manera porque la Escritura lo dice tal cual, pero de pronto cuando vemos hacia dónde dirigen el corazón del hombre, establecen muchos puentes pensando que son como una ayuda que van junto al Señor para dirigirnos al Padre, cuando el único camino es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera así de tajante. Solo la obra de Jesús. Permanecer, amados hermanos, en la verdad es difícil, pero con el paso del tiempo el Señor revelará quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Mateo capítulo 7. Pero nosotros que somos del Señor debemos permanecer. Mateo capítulo 7, versículo 22. Es uno de los versos que me sigue siempre sorprendiendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué interesante, porque esos hombres que serán presentados delante del Señor dicen, Señor, en tu nombre, vea cómo utiliza 3 veces esta expresión, en tu nombre hicimos, en tu nombre sacamos, echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos todo. O sea, todo fue hecho en tu nombre y aún así, dice el Señor, no los conozco. Así que la cuestión no se trata tan solo respecto a hacer las cosas en el nombre de Dios. Pues un propio ateo puede levantarse por la mañana y decir, gracias a Dios un nuevo día. Pero no por haber utilizado el nombre de Dios quiere decir que esto tome un sentido en él. Así que la religiosidad o el uso del nombre del Señor no es al final de cuentas lo que deposite en nosotros una confianza, o por ser religiosos o decir ahora soy cristiano o ahora voy a esta iglesia, ahora soy de esta denominación. Eso no tiene ningún sentido, amados hermanos, para otorgarnos una confianza, sino si verdaderamente nuestro depósito está en la humillación de nuestro pecado, entendiendo nuestra necesidad de Cristo, y ahora estamos en Él manifestando que los hijos de Dios han llegado al arrepentimiento, a la humillación de su persona. Y los enemigos de Dios continúan en su orgullo, en su soberbia, exaltándose a ellos mismos y confiando en ellos mismos. Cuando nosotros, hermanos, somos totalmente dependientes de Dios. Santiago 4 utiliza la expresión de un hombre que confía en sí mismo y un hombre que confía en el Señor. Cuando pone el ejemplo de que la vida es tan breve, es tan corta. En el versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
El hombre natural percibe las cosas económicas y materiales como su fuerte, ¿verdad? Su confianza, es su gloria, es su trabajo, es el sudor de su frente. Y no estoy diciendo en ningún momento, amados hermanos, que si usted por la gracia del Señor puede tener y tiene lo suficiente y aún en abundancia, gloria a Dios. Pero lo que sí trato de determinar es que la confianza de un creyente, por mucho que pudiera tener, no está en eso, sino está en el Señor siempre. Sino que reconoce la mano bondadosa que se ha extendido para otorgarnos de su bendición y la prosperidad, y siempre recae en el mismo lugar y nunca ocupa el lugar del Señor, sino que el Señor ocupa ese lugar, permaneciendo la verdad. Pero estos hombres dirán, en tu nombre hicimos todo esto, y el Señor no lo reconocerá. Dios ha de manifestar quiénes son sus hijos y quiénes son sus enemigos, pero de manera consciente, amados hermanos, usted y yo podemos ser y saber si somos o no de Dios. Y nuevamente, y si usted es del Señor continuamente, viva para Él. El Señor le ha rescatado para que viva para Él. El Señor le ha dado de su gracia para que, claro, en este mundo se desarrolle naturalmente en el trabajo, en el estudio, en diversas áreas, pero al final de cuentas todo lo que buscamos es que Dios obtenga la gloria en todo lo que nosotros somos y que la gente sepa en quién confiamos y por quién y para quién hacemos las cosas. Así que la iglesia debe ser, como desde un principio, tener una visión totalmente teocéntrica, cristocéntrica y no humanista, sino que Dios ocupe ese lugar de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Pues por la gracia de Dios somos lo que somos. Para terminar, por favor, hermanos, regresamos a segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 13. Pero nosotros, ahora habla de nosotros, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. De Dios que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En pocas palabras, hermanos, que Dios siga haciendo su obra en medio de ustedes. Que siga siendo Dios el que confirme esa verdad. Que siga siendo el Señor el que se lleve toda la gloria y confirme la obra que está haciendo en nosotros, manifestando la firmeza y la retención de la buena doctrina que ya han aprendido. Y dice Pablo, ya sea por carta nuestra, por conducta, en la verdad que han aprendido, hermanos. Como dije, y aprovecho en esa parte, ¿verdad? Que el pastor Macián no está. Bueno, aunque creo que está grabando, ¿verdad? Híjole, bueno. No le digan que hablé tanto de él y también, ¿verdad? Entonces. Pero de verdad, hermanos, considero, y trato de hacerlo cada vez que puedo estar en otra iglesia. Yo considero, cuando tengo que hablar de la iglesia donde el Señor me ha puesto, yo considero una posición valiosa y una bendición en la que Dios me ha puesto a mí. Porque veo la congregación en la que el Señor me ha permitido estar ya por 6 años, y de verdad, y lo digo cuando hermano Juan y su familia está, y cuando otros hermanos están o no, al final de cuentas para mí son una bendición enorme, continuamente, tanto ellos como familia, como muchas otras familias,
Y de verdad estoy muy agradecido con el Señor que en su tiempo me tomó para llevarme a Los Olivos y ponerme en una hermosa familia, imperfecta como lo he dicho más de una vez, pero una hermosa familia la cual amo y tenemos la responsabilidad de avanzar juntos para el Señor. Así que cuando voy a otra iglesia, siempre, hermanos, trato de animarles en esta parte. De verdad, valoren, amen mucho a sus pastores. En este caso a su pastor. Pocos hombres son los que de manera sincera se presentan con temor delante del Señor en la exposición y en el estudio de su palabra y se presentan delante de una congregación humillados, entendiendo que no son ellos, sino el único que debe resaltar y debe de ser guardado en el corazón de las personas es Dios. Pocos hombres, de verdad lo puedo decir de esa manera. Y cuando usted encuentre un siervo así, hermano, permanezca en la verdad y glorifique a Dios hasta el último momento de su vida. Hermanos, que Dios cumpla su propósito en ustedes. Son una iglesia como cualquier iglesia que el Señor haya establecido, que Dios va a utilizar grandemente para su gloria. Tal vez pudiera ser que estén en un proceso de edificación, de comprensión, de aprendizaje continuo, y en eso estamos todos nosotros, sin duda alguna. Pero saben, ese proceso el Señor le va a utilizar. El Señor va a glorificar su nombre a través de ello. Y usted puede ser parte de ello. Entonces permanezca firme, constante en la doctrina que ha aprendido en la Escritura. Esa es la verdad. Permanezca en ella. Y de verdad, hermanos, que el Señor utilice esta hermosa iglesia para que Ciudad Delicias conozca del verdadero y único Dios. Porque hay muchos dioses predicados con el título de Dios, que no es Dios. Pero que Dios les utilice a ustedes para predicar al único y verdadero Dios. Y el único y verdadero sacrificio, el cual es Cristo. Y único y verdadero, suficiente para poder llegar al Padre. Hermanos, sigan adelante. De verdad, tomen ánimo, continúen adelante, no desmayen. ¿Van a venir pruebas? Todos pasamos por pruebas. ¿Van a venir desánimos? Todos pasamos por desánimos. ¿Problemas? Somos humanos, tenemos problemas. Pero al final de cuentas, nuestro refugio y nuestra confianza siempre está en el Señor. Y hermano, no se separe de la verdad. Que el Señor nos guarde hasta el último momento y sobre todo hasta el momento de su venida, fieles para Él en todo momento. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te alabamos, te agradecemos por lo bueno que tú eres. Mi Dios, realmente con temor y con ocupación, bajo la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos en esta tarde. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra perfecta, confirmando, Señor, a cada familia, a cada persona de esta hermosa congregación. Y mi Dios, que esa iglesia que tú has levantado sea confirmada continuamente y afirmada en la verdad. Y mi Dios, que a su tiempo tú sigas añadiendo cada persona. Y que los hermanos con fidelidad puedan seguir guardando, edificando, discipulando para gloria tuya. Así que mi Dios, esta es tu iglesia, sigue glorificando tu nombre a través de ella. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.